desempeño distinto o con características distintas a los demás. Eso también es corrupción, cuando se le entrega a alguien que sin merecerlo, es sin haber hecho correctamente lo que le correspondía, porque además ya tenemos un salario y además tiene que recibir otras cosas. Yo creo que sí, la gente sí sabe que es corrupción, el servidor público sabe que es corrupción, el funcionario sabe que es corrupción y el político también. Nada más que a veces quiere manejarlo a su competencia. Bueno, por reiterar también el agradecimiento por estar aquí compartiendo con ustedes, el agradecimiento también a las autoridades por pensarnos unos minutos ocupados oídos, ¿sí?, para platicar. Saber, la gente sabe lo que es la corrupción. Yo coincido con lo que dicen mis compañeros, ¿no? En efecto, sabemos lo que es la corrupción. El asunto es si somos capaces de reconocerla e identificarla en algunas circunstancias. Fíjense que, claro, la corrupción, por de pronto, en sí, se tiende a ocultar. Y si hay alguien que es experto en transparencia, es el corrupto. Porque el corrupto sabe muy bien qué es lo que tiene que mostrar para ocultar lo que quiere que se vea. Eso tiene un término técnico, le llaman la transparencia opaca. ¿Sí? Transparencia opaca. Existen herramientas institucionales, tecnológicas, etc., para evitar eso. Pero para que todas esas herramientas funcionen, necesitamos que haya disposición de hacerlo funcionar. Y ahí entramos con una cuestión que, por ejemplo, desde el paradigma que actualmente se llama la ciencia de la conducta, es muy importante, que es cómo percibimos, identificamos y reconocemos la corrupción. La primera ley de transparencia, ¿saben de qué año es? De 1789, sueca. Es la primera ley de transparencia del mundo. Y da la casualidad de que los suecos son, junto con los finlandeses, los nórdicos en general, los países que desde el punto de vista de lo que llaman el índice de percepción de la corrupción, son los menos corruptos del mundo. Y da la casualidad de que son los países que menos leyes anticorrupción tienen. ¿Sí? Porque ya Tácito en su momento decía aquello de tantas más leyes, tanta más corrupción. ¿Sí? Sería muy complejo entrar aquí, ¿no? Pero bueno, hay un reporte de la OCDE que nos dice que las leyes de transparencia que tenemos en Latinoamérica, en concreto la ley de transparencia mexicana, es de las mejores leyes del mundo. Sin embargo, México no es el país menos corrupto del mundo. Luego, ¿cómo se percibe la corrupción y qué importancia tiene la percepción de la corrupción? Yo creo, sí, y los expertos suelen clasificar, ¿no? Es decir, redundando un poco lo que decía Victorino y Oscar, ¿no? El corrupto sabe cuándo está cometiendo un acto corrupto. El asunto es si lo ven o no. Porque ya desde la antigüedad, ¿no?, hay el famoso mito del niño de Isis. Hay gente dispuesta a cometer delitos si no los ven. Por eso con Victorino decimos que necesitamos una ley para un demonio, porque hay demonios. Hay gente que no lo es, por suerte, que es mentira. Pero algunos que seducen, ¿no? Entonces, los expertos dicen, ¿no?, que hay tres grandes tipos de corrupción en base a la percepción que de la misma se tiene. Porque las sociedades cambian por dos cosas: por los movimientos de la sociedad civil y por las élites. Las élites tienen que encabezar, dirigir. Y según estos enfoques, hablamos de corrupción blanca cuando nadie la percibe como tal, cuando nadie considera algo como un acto corrupto. Eso puede ser una corrupción socialmente aceptada, que no tiene mayor relevancia en términos económicos, como decía Oscar, pero que es muy importante, porque genera caldo de cultivo para justificar la corrupción. Y hablando de anécdotas, yo me acuerdo una vez un camarero que me decía: hombre, si yo estuviera ahí, robaría como hacen ellos. Y yo le dije: ¿cuándo tienes pensado estar ahí? Y se quedó pensando sin trabajar. Entonces, ¿para qué lo justificas? ¿No? Hay varias palabras en Argentina para eso, no lo voy a usar, ¿no? La corrupción gris, que es la corrupción que a lo mejor los sectores populares, la ciudadanía, no percibe como tal, pero sí lo que podemos llamar las élites, es decir, la gente que dirige organizaciones, empresas, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos un punto importante, porque en base a esa percepción podremos pensar cómo atajarla, definir e implementar instrumentos normativos y diseños institucionales a lo mismo, ¿no? Y después está, evidentemente,
precisamente lo que llamamos la corrupción legal, que es la que todo el mundo percibe como tal, ¿no? Es decir, cuando el tipo agarra y mete el dinero en las arcas públicas y se lleva millones. Y aquí, bueno, pues habrá que ver si se pilla, cuando lo pillan, si se cumple la condena, etc., ¿no? Lo que personalmente creo que es muy importante es que reduzcamos los umbrales de percepción de la corrupción. Es decir, que no naturalicemos y que una forma de saber, ¿sí?, es la sospecha. ¿Sí? Estoy viendo aquí a nuestro excelentísimo doctor que es químico. ¿Sí? Ojalá que algún día pudiéramos tener una especie de espectrografía, ¿verdad?, de la corrupción y saber quién es el sujeto que viene irradiando potencial corrupción para decirle, usted aquí vamos a o lo mandan para otro lugar, ¿no? Pero sí desnaturalizar, sospechar, y ahí la ciudadanía creo que es muy importante. Lo que define precisamente a estas sociedades más transparentes y menos corruptas es que tienen una ciudadanía que percibe la corrupción y no la tolera. ¿Sí? Me parece que es algo en lo que tenemos que trabajar. Gracias, Jaime. En esto que comentabas de la percepción y de la corrupción, pues a mí me gustaría hacer una analogía. Entre las clases, entre las materias que imparto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, está la materia de expresión escrita. Y el primer día de clase, yo pongo una tarea para casa a los alumnos, un texto amplio sobre un tema concreto, y cuando lo entregan, lo corrijo, línea a línea, palabra por palabra, lo entrego al día siguiente. Y cuando los alumnos lo ven, pues la mayoría queda en shock. ¿Por qué? Porque en una cuartilla o en dos se encuentran 20, 30, 40 errores de redacción. Pues a partir de ese momento se dan cuenta de que no sabían tanto como creían, que les falta una formación impresionante. Son conscientes de su ignorancia en el tema. Y a partir de esta percepción de la ignorancia, puedo empezar yo esta materia de expresión escrita. Haciendo una analogía con la corrupción, podemos decir que nos encontramos en lo que se llama una ceguera axiológica. Es decir, no percibimos la corrupción, ya no la vemos. Y esto me lleva a la siguiente cuestión que quiero plantear a nuestros invitados. Todos nosotros trabajamos en una universidad y somos conscientes de numerosos casos de prácticas indebidas que ha habido en universidades de la República. Tenemos el ejemplo del rector de la Universidad de Hidalgo, Gerardo Sosa, que fue detenido por peculado, por defraudación fiscal, por lavado de dinero en la gestión de los recursos que le habían sido asignados. Igualmente, los rectores de la Universidad de Guadalajara o de la Universidad de Morelos. Tenemos el caso de la estafa maestra, que afectó a 11 universidades públicas. Desafortunadamente, anteriores administraciones involucraron también a nuestra casa de estudios. Me gustaría, por favor, que comentáramos de qué maneras se manifiesta la corrupción en las universidades. Victorino. Vaya, pensé que no me ibas a preguntar. ¿Cómo se manifiesta? Es interesante porque esas preguntas, cuando tú estás en un cargo en donde justamente estás para eso, porque vengo de una creación constitucional, donde por primera ocasión la UAM tiene alguien no propuesto por el rector. Tiene un fiscalizador no propuesto por la autoridad. Entonces se genera una especie de muro que llega hasta interponer un amparo para que no seas nombrado en ese cargo. Y se alegan muchas cosas como la autonomía. Una autonomía a veces mal entendida, o muchas veces mal entendida, porque crees que el que lleguen los recursos ahí, que lleguen cualquier recurso financiero, material, humano, es para tu disposición. Y no.
institucionales. ¿Cómo se manifiesta la corrupción? Bueno, de distintas maneras. Yo hice una lista de cuando llegué aquí, porque muchos denuncian algunas cuestiones que no son de las que tú puedes intervenir. Por ejemplo, yo tengo claro que la autonomía universitaria en cuestión de planes y programas, no tengo nada que hacer ahí. En cuestión de autogobierno, los consejos, la calificación de los consejos, los nombramientos que hacen de directores, las elecciones, yo no tengo nada que hacer ahí. Planes, programas, autogobierno, ingreso, promoción y permanencia, no puedo hacer ahí nada. La administración propia de los recursos no puedo hacer hasta su revisión. Yo no le puedo decir a un director, oiga, el salón de clase debe estar ubicado en esta posición con respecto al sol. Eso lo podrá decir un técnico, un arquitecto, pero no yo. Esas son de las cuestiones en donde uno empieza a encontrar que mucha gente confunde y va a denunciar actos que considera que son corruptos, pero que pertenecen a otro ámbito de la propia universidad. Entonces, ¿cuáles son los que sí podemos ver? Por ejemplo, como ya lo conocen muchos, la sustracción de recursos propios como para uso privado, vehículos, computadoras, que ya han estado regresando, bueno, equipos de laboratorio, microscopios, cosas de ese tipo, que tú dices, tienen que estarse regresando. ¿Qué otras actividades? Bueno, la aplicación de bonos. Cuando tú revisas la lista de los bonos y encuentras que sí están permitidos, pero que estos no pueden ser superiores al salario de una persona. ¿Cómo? Si la ley anterior, que era muy benévola, decía en el Código Administrativo Financiero, decía que sería hasta el 10%, del sueldo bruto mensual. Eso desapareció en 2018, una revisión que hicimos, y bueno, pues pero de ahí para acá, bueno, pues entonces como a discreción, también hay que revisarlo, hay que ver el uso de los vehículos, ¿es correcto que lo traigan personas que no lo, que no lo ameritan? ¿No? ¿Dónde más actos de corrupción hay y que luego llegan, pero que todavía no podemos? El recurso propio. O sea, el Consejo Universitario de la UEMS determinó que el titular del órgano interno de control no puede revisar los recursos propios. Afortunadamente, en esta administración, no porque esté aquí el rector, yo se lo he dicho y lo he dicho a todo el mundo, hace unos meses nos dio oportunidad de conocer algo de lo que se maneja con recursos propios, como es el caso del CONTIC, fideicomisos. Todas las universidades tienen ingresos distintos a los que son producto de las transferencias gubernamentales. Eso es lo que hay que revisar. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, también, y ahí nos toca aplicar esta parte de la norma, el abuso de autoridad. Yo siendo funcionario, yo no te puedo pedir que tú vayas y hagas trabajos personales o particulares, nada. Eso también está previsto en la ley de responsabilidades. Y tenemos que actuar ante ello. No hacerlo nos va a dejar en el mismo papel. Y yo les quiero decir que alguna presión para los que no conocen. Lo primero que me dijeron aquí cuando llegué, oiga, ¿cómo qué vehículo ocupa? ¿En cuál acostumbra usted viajar? Digo, no, yo vengo en mi vehículo. Yo aquí traigo mi propio auto. Decía François Hollande, el funcionario que no es capaz de traer su vehículo y llegar en él a su trabajo para desempeñarlo, no merece el cargo. Y yo pues, procuro hacer eco y escuchar esas cuestiones. Porque uno tiene que saber que el dinero que gasta cualquier universidad pública es dinero de la
educación, por la vía de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, aportación de mejoras, lo que ustedes quieran. Pero es algo que todo el mundo está haciendo. Entonces, la universidad tiene que ser una caja de cristal, en donde se manejen las cosas pues, con mayor transparencia que en los gobiernos, en los gobiernos municipales y en los gobiernos. ¿Cuántas veces no le han llegado a un fiscalizador? A ver, como que le gustaría, dónde quiere poner, le parece bien un terrenito por acá, un departamento, no quiere usted de algo más, y es cuando ya no hay nada que fiscalizar. En ese momento estás comprado, porque pues, por supuesto que te están grabando, por supuesto que estás delante de los demás, porque es justamente lo que se busca, cómo desacreditar al fiscalizador. Bueno, Victorino nos habla de la noción de responsabilidad, responsabilidad administrativa, responsabilidad fiscal, etc. Que por supuesto es central a la hora de hablar de corrupción, ¿no? Pero yo diría que la corrupción, primero no hay que limitarla a una falta jurídica. Existen también faltas éticas, ¿no? Entonces, me preguntaría por cuál es la falta de esa universidad corrupta, ¿no? Y se me ocurre pensar, ¿no?, en este paradigma que llaman la responsabilidad social universitaria, ¿no? El teorema habla del dinero que se malgasta, pero también podríamos pensar del dinero que la universidad deja de ganar, de producir, de generar, ¿sí? Y que repercute evidentemente en la comunidad. Y ese dinero puede ser un dinero directo a través de alguna innovación, etcétera, ¿no? O puede ser un dinero indirecto a través del capital social positivo que la universidad contribuye a generar en el entorno. Entonces, cuando una universidad, en lugar de generar capital social positivo, genera capital social negativo, porque es muy poco ejemplar, y al contrario, tiene una ejemplaridad negativa, ¿sí?, pues está haciendo muy flaco favor al entorno que no está cumpliendo con eso que se llama la responsabilidad social universitaria. Que existen planes, programas, estándares, indicadores para evaluar los impactos de una universidad en distintos ámbitos, ¿no? Yo acabo de llegar a México hace menos de 2 meses, entonces no voy a hablar de cuestiones que tienen que ver con México porque conozco, pero no tanto, ¿sí? Pero sí viví bastante tiempo en Argentina y me tocó ver cómo, pensando por ejemplo, ustedes saben que Confucio decía, ¿no?, si usted quiere gobernar, primero gobiérnese a sí mismo, después gobierne la casa en la que está, después gobierne la comunidad en la que está, y finalmente podrá gobernar una nación, pero primero gobiérnese a sí mismo, ¿sí? Entonces esto que dice Victorino es fundamental. En el terreno de la responsabilidad social se habla de las responsabilidades concéntricas, las responsabilidades sociales primarias, las secundarias y las terciarias. La responsabilidad social primaria de una universidad es evidentemente generar como impacto ese capital social positivo, y para eso tiene que aportar valor a la sociedad en la que está. No solo tiene que gastar bien, sino aportar valor, ¿sí? Y eso implica muchas cosas, desde qué investigamos hasta cómo son nuestros planes de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta cómo son nuestros cuerpos académicos. ¿Realmente son los cuerpos académicos que necesitamos? Sí, no. ¿Cómo los seleccionamos? En fin, un montón de cosas, ¿no? En Argentina la universidad que mejor ranquea, ¿sí?, yo los rankings estos los cuestiono mucho por varias cosas, ¿no?, pero están bien como para que los podamos modificar y mejorar siempre, ¿no? La universidad que mejor rankea es la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La Universidad de Buenos Aires rankea, además creo que es la primera de Latinoamérica, la UBA, ¿sí? Pero hace unos años era una cosa desastrosa la UBA, ¿sí?, hasta que llegó un equipo de doctorado que puso un poco de orden, primero en las finanzas y luego en los procesos de selección de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo pensaría que una universidad que lucha contra la corrupción es una universidad que evidentemente tiene sus cuentas claras, en la que las personas trabajan conforme a esos estándares fiscales oportunos, pero también en la que cada una de las partes, con independencia de que eso sea cuestión de supervisión del órgano interno de control o no, ahí tendrá que cada unidad académica hacer su parte, supervisar que todo el mundo contribuye a generar valor para la sociedad, ¿sí? Y otra cosa que también es importante, y no menos importante, para el futuro, lo que llaman las responsabilidades terciarias. Porque
como universidad, también tenemos responsabilidad para con lo que llaman las generaciones del futuro. ¿Sí? Y también deberíamos pensar que estamos haciendo al respecto. ¿Sí? No solo en términos ecológicos, también en términos éticos. Si nosotros estamos dando a nuestros estudiantes, ¿no?, el ejemplo de que lo que van a estudiar aquí poco les va a servir, entonces resulta que se van a estudiar en la universidad privada. Eso ya tenemos por de pronto un problema, porque ¿quién puede estudiar en la universidad privada y pagarla? ¿Sí? Si nosotros tenemos planes de estudio que no están adaptados al futuro, pues capaz que estamos haciendo un poco favor. Entonces yo pensaría que también esa responsabilidad ética tiene la universidad, ¿no? Y lo pensaría desde el punto de vista de la responsabilidad social universitaria. Es un paradigma que ya existe para trabajar. ¿Sí? Entonces, de lo que está hablando entonces es de qué tipo de profesionales estamos formando en las universidades, ¿no? ¿Qué tipo de valores tienen los profesionales que estamos formando en las universidades? Esto me lleva a pensar en situaciones en las que algunos maestros y maestras a los que se les ha adjudicado impartir las materias de ética o de ética pública en la universidad y que el primer día de clase dicen a sus alumnos: bueno, yo no creo en la ética, creo que la ética no sirve para nada, creo que es una materia abstracta, absolutamente teórica, que está en el limbo, pero me han asignado esta materia y voy a hacer lo que pueda. ¿Sí? Pues con una ignorancia supina del carácter práctico y totalmente aplicable de la ética. Oscar, ¿qué opinas? Sí, bueno, eso que comenta Nuria, a mí vienen algunos y me lo comentan, dicen, mi profesor de ética dice que eso no sirve para nada, y eso es muy común. Entonces ahí tenemos un problema, y retomo la pregunta que dices, ¿qué tipo de profesionales estamos formando? Desafortunadamente, bueno, primero quiero reconocer que hay gente muy buena, muy capaz, muy talentosa, pero también no podemos hacernos de la vista gorda y no dejar de lado aquello que no está bien, ¿no? Yo he visto y he conocido profesores que a sus alumnos les dicen cosas indebidas, les enseñan a mentir, les enseñan a robar. Entonces, con la pregunta que dice Nuria, ¿qué tipo de profesionales estamos formando? Pues yo he visto que en algunos casos, en algunas carreras, hemos vuelto al modelo antiguo de la época de los piratas, en donde los corsarios tenían una patente de corso de la reina y les daba su permiso para ir a piratear. Entonces yo veo que hay algunos estudiantes, algunas carreras que vienen por su patente de corso, por su título, para salir a robar y hacer cosas sin influencia social. Y ese no es el fin de las universidades. A mí me parece que debemos de rescatar el fin original de las universidades, que es formar profesionistas en todos los campos del saber para servir a su comunidad. Entonces, esto, a mí me parece que esto se está desvirtuando. Han llegado nuevos ideales, nuevas ideologías, y entonces se está perdiendo este tipo de cosas. Hemos llegado a lo que ya también señaló la maestra, estamos en una ceguera axiológica, y en la ceguera axiológica ya no vemos esto, ¿no? Ya somos así, ya estamos cometiendo cosas indebidas y decimos así es y así somos. Ya incluso algunas personas dicen que en el mexicano hay un gen de la corrupción, que ya nacemos así. Bueno, eso es una falacia, es una mentira, pero hay gente que lo sostiene, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante que si nosotros reconocemos un problema, si vamos a abordar un problema, donde obviamente queremos que la universidad sea un motor transformador de la sociedad, pues empecemos por la casa, empecemos por nosotros mismos. Y en ese sentido creo que lo primero que hay que hacer es ver qué tipo de profesores, bueno, enfocándolo al caso de la comunidad universitaria. Dentro de la comunidad universitaria, bueno, pues hay alumnos, hay maestros, hay investigadores, hay trabajadores, hay administrativos y hay funcionarios. Yo voy a enfocar nada más en el tema de los docentes e investigadores. Bueno, yo desde que he llegado a esta universidad empecé a ver más o menos cuál era la conducta de algunos profesores. Y bueno, me permití hacer una labor, de hecho hice un artículo por ahí, que más tarde se lo recomendaré, que se llama Ética para la Universidad, Problemas y Retos Actuales. Y en ese artículo pues pongo toda una serie de cosas que yo veo, ¿no? Por ejemplo, me encuentro con colegas que falsifican sus currículums cada que hay convocatorias. Es mentira, se pasan las constancias, le cambian el nombre, ahora todo es muy fácil con las tecnologías. Veo que hay una carencia
carencia de vocación e incapacidad para la enseñanza. Hay gente que simplemente porque no tiene trabajo, pues se dedica a ser profesor, pero no tiene la vocación y los elementos didácticos para dar clase. Muchos no van, no asisten, o van, firman y se van, son impuntuales, ¿sí? Dan clases parciales, no se centran en la temática, no preparan clase, vienen y cuentan anécdotas, ¿sí? Cuentan chistes, se ponen a jugar con el celular, ponen películas y se van, dejan su responsabilidad al ayudante, o al mismo alumno, al jefe de grupo, ¿sí? Obligan a otros que publican un pequeño libro, obligan a todos los alumnos que les compren su libro y por eso los pasan, ¿sí? Se ponen en horas de clase a responder llamadas personales, no corrigen tareas, dejan tareas, no las corrigen. Eso me lo encuentro constantemente. Al igual que la profesora yo por clase dejo un control, lo reviso, les hago observaciones, y dicen, es que los otros profesores no revisan, se pasan los archivos, plagian. Entonces, ese tipo de cosas son comunes, ¿no? Hay venta de calificaciones, hay acoso sexual, hay profesores que no admiten sus errores, no admiten su ignorancia cuando no lo saben. Un profesor, cuando algunos van así en plan arrogantes, soberbios, como sintiéndose iluminados, cuando les hace una pregunta y no saben, se ofende y no reconocen su ignorancia, ¿no? Algunos son, bueno, no sé si aquí en Estados Unidos se utiliza la expresión de barco, en la UNAM se utiliza esta expresión de barco al profesor que no deja tareas, no aplica exámenes, es buena onda, se va al final a celebrar y a beber con los alumnos. Ese tipo de actitudes, ya reitero, no todo el mundo lo hace, pero sí existen algunos profesores. Ahora, en el caso de las tesis, directores de tesis, hay profesores que asesoran tesis sin saber metodología e incluso sin ellos nunca haber escrito una tesis. No leen los avances de tesis, no revisan la redacción, no verifican que las tesis estén plagiadas, ¿sí? Me tocó un caso de un alumno que me explicaba que estaba haciendo tesis sobre el narcotráfico en Colombia. Yo le dije, oye, es un tema muy delicado, ¿y cómo lo estás haciendo para tus entrevistas, encuestas? Me dijo, no, mi asesor me dijo que viera la serie de Netflix de Pablo Escobar. Dijo, con eso ya se la tesis. Y con eso pasó, ¿sí? ¿No? Oye, pues, ¿qué tipo de tesis es esa, no? Entonces, este tipo de cosas, la verdad es que ocurren. Y yo creo que eso no debe pasar, ¿no? No debe pasar. Ahora, en el caso de investigadores, también es otro caso muy interesante. Hay proyectos, los investigadores manejan proyectos y algunos proyectos tienen recursos económicos. Y bueno, veo que utilizan de manera indebida los recursos económicos. Ustedes saben que hay facturas falsas y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues también se ejercen. Y uno diría, ¿por qué hacen ese tipo de cosas personas que en teoría tienen un grado de conocimientos, un grado de estudios y no deberían hacer ese tipo de cosas? Pues también las hacen, ¿no? Hacen un uso indebido, hacen la patrimonialización de los recursos de la universidad, también se ausentan, ¿sí? Hacen turismo académico, andan en congresos, ¿sí? Pero más bien se van registran, tienen su constancia y se van a turistear, ¿no? Se aprovechan, y esto es algo que sí yo, bueno, a mí me enfada a veces, que se aprovechan del trabajo intelectual de becarios, de estudiantes y de subordinados, ¿sí? Entonces un trabajo, pon mi nombre y yo salgo, ¿no? O saco un libro y pongo a otro que ni siquiera participó en nada, pero ya está ahí su nombre, ya tiene un libro, ya es uno, y nunca ha escrito nada. Ese tipo de cosas pasan, ¿no? Si no, yo hago un artículo, Jaime, te pongo entonces un artículo y me pones, y tú reportas 2 artículos, yo los hago, y esto se multiplica por muchos artículos. Miren, me tocó evaluar en una ocasión a una persona que fue a un congreso y presentó 14 ponencias en un mismo congreso. Yo había visto gente muy brillante que presenta 2, 3 o hasta 4 ponencias, pero una persona que esté 14 ponencias en un congreso de 2 días, y la pongo y dice, y Superman, ¿no? Y me dice, no, pero ahí están las constancias, es legal. Digo, pues eso puede ser legal, pero eso es corrupción, eso no puede ser. Esto que lo tiene que revisar Contraloría. Y bueno, yo esas cosas, bueno, yo como valor, pues esas cosas no se pasan, ¿no? Simplemente cuando uno sabe cómo se hacen las cosas, eso no debe ser, pero sin embargo pasa. Entonces está el tema de los colaboradores fantasmas también, ¿no? Lo que les decía, que no existen, pero están ahí, no se aparecen y tienen investigaciones, ¿no? Entonces hay redes de corrupción entre amigos, ¿no? En el caso de títulos, por ejemplo, cuando asesoran, nombras entre amigos y los pasan, ¿no? Yo he estado en exámenes donde no llega un profesor y el que va a agarrar
va pasando por el patio, agarran, se lo ponen ahí y ya pasa, ¿no? La cuestión es titularlo porque les da puntos para ascender, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me parece que son muy graves y que no deben suceder. Y aquí la pregunta es, ¿cómo generar conciencia para que estos individuos no hagan ese tipo de cosas? Porque además se solapan, se abrazan, juegan y dicen, no, pues todo el mundo lo hace. Pero pues yo no lo hago, no me presto a eso. Y hace tiempo coordiné un libro, entonces el coordinador y un amigo me dijo, ponme ¿no? de coordinador. Le digo, ¿qué? Dice, sí, ponme. Le digo, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Me dijo, sí. Dice, si quieres, yo porque traía recursos públicos, decía yo, si quieres yo pago el libro, pero ponme de coordinador. Digo, pues no, ¿cómo puede ser eso? Pero así, en su ignorancia, como decíamos ya, en su ignorancia, Aristóteles, que la gente comete este tipo de cosas por ignorancia. Entonces, en su ignorancia, este colega me lo decía eso y ingenuamente me decía, sí, pues, y me insistía, digo, es que no, eso no se puede hacer y eso no lo debes de hacer. Dice, pues yo, y entonces me dice, yo lo hago con este y con este y entonces me empieza a platicar y ese es ni dos. Entonces, bueno, son tantas cosas que pasan, ¿no? Pero sí, la verdad es que creo que debemos enfocarnos en ese tipo de cosas para evitar continuar con porque estas personas están formando a los alumnos, imagínense qué tipo de alumnos están formando, y ese tipo de alumnos van a ser futuros profesionistas en la sociedad. ¿Qué sociedad? ¿Cómo le van a servir a la sociedad? Bueno, pues lo único que estamos haciendo es generar un círculo vicioso, y entonces no salimos de la corrupción. Efectivamente, estas personas van a formar alumnos que más adelante van a formar a otros alumnos, que más adelante van a formar a otros alumnos. Hasta ahora hemos hablado de cómo se manifiesta la corrupción en las universidades. Hablemos ahora de cómo la universidad puede ser protagonista de las soluciones, de cómo las universidades pueden convertirse en organismos propositivos y resolutivos. Entonces mi pregunta es, ¿qué iniciativas por parte de las universidades, de esta universidad, se pueden desarrollar en el combate a la corrupción? Bueno, esa es la parte difícil. De todas maneras, se me quedé pensando, este compañero mío, Oscar, es bien estricto, ¿no? Lo que pasa es que presentó 14 ponencitas, no era para ponerse así, ¿no? Eso me llevó a mí a pensar, ¿no? Una cuestión que es importante. Desde hace años, fíjese, en América Latina existe desde el año 98 la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Cada 2 años, un grupo de expertos designados por miembros de la Organización de Estados Americanos se encargan de supervisar el grado de avance de la convención, qué es lo que se hizo, etc. Si ustedes entran en la página de lo que se llama MESIFIC, Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y reportan y se ponen a ver los informes desde hace 2 años, pues la verdad que lo que pasa desde el año 2000 sigue pasando en el año 2022, 20 años. Entonces, es como que se dijo, bueno, está bien que combatamos la corrupción, pero vamos a dedicarnos a construir integridad. Porque de lo que han hablado, tanto Victorino como Oscar, es de la integridad. Y por supuesto la integridad es un valor y una virtud de las personas. ¿Sí? Pero además, curiosamente, la integridad es lo contrario de la corrupción. ¿Sí? La corrupción es descomponer, ¿verdad? La integridad es la coherencia, la consistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista de las organizaciones de una institución como la universidad, lo interesante es cómo podemos trabajar institucionalmente la integridad. Porque, por supuesto, la integridad se trabaja a nivel de personas, pero también se puede trabajar institucionalmente. Y aquí hay 2 grandes paradigmas, en mi juicio, muy interesantes. Uno, lo que se llaman los sistemas de integridad. Es decir, no puede existir integridad en una organización si no existe integridad en el contexto de esa organización. ¿Me explico? Yo hace un tiempo me invitaron a ser, como experto en ética, a diseñar los indicadores de responsabilidad social empresarial para el Instituto Argentino de Responsabilidad Social, que junto con el Instituto Etros de Brasil aglutina un montón de empresas en Argentina y en Brasil. Una de las propuestas era precisamente crear el registro de integridad y transparencia de las empresas para que el Estado,
como contratista, diga, yo voy a echar mano de estas empresas que están bien valoradas en esta indicación, en estos indicadores, retail, a eso los voy a contratar primero. Pero claro, échale trampa, como suele decir, ¿no? ¿Quién va a evaluar las empresas? Hay un montón de cuestiones legales detrás, ¿no? Lo que sí funciona es que pensemos en cómo construimos integridad entre todos para que no existan contextos de corrupción. Y eso implica cosas a lo mejor un poco feas, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando tengo que negociar con un corrupto? O trabajar con un corrupto, o vivir con un corrupto. Porque no vamos a acabar con la corrupción de un día para otro. ¿Ok? Entonces necesitamos una estrategia para relacionarnos con ellos. Y eso forma parte de lo que se llama una política de integridad. Las instituciones pueden definir una política de integridad que determine líneas de trabajo y que, por supuesto, tendrá que estar en connivencia con las leyes. Eso, por supuesto, ¿no? Y luego las instituciones tienen también una herramienta muy valiosa, que es lo que se llama los marcos de integridad institucional. Fíjense, la gente cree que trabajar ética consiste en hacer un código. Y entonces empezamos y el código lo hacen 3 o 4 personas en una oficina, porque pronto los miembros de esa organización no lo conocen y saben de qué va. Y el lenguaje con el que está hecho probablemente no es el lenguaje que se habla en esa organización, porque es un lenguaje de lo que hicieron. ¿Me explico? O sea, carece de legitimidad y de posibilidad de ser efectivo. Y lo que importa cuando se hace una norma, aunque sea una soft law como un código, es que sea efectiva, que se cumpla. No, que esté en un papel. Nosotros en el papel tenemos millones. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que un código funcione? Que se haga de manera participativa, colaborativa, que contenga valores que sean los oportunos, que esos valores no sean un catálogo de palabras que no tienen sentido. En fin, una serie de cuestiones técnicas. Pero después es muy importante que los códigos estén en armonía con procesos o procedimientos y que existan estructuras responsables de los cumplir, de socializarlos y de hacerlos cumplir. En ahí hay millones de cosas para hablar. Pero la lógica es instrumento, proceso, estructura. ¿Sí? Sistemas de evaluación de riesgos de integridad. Lo mismo. Códigos de conducta. ¿Sí? Normas de auditoría. ¿Sí? Procesos y protocolos de auditoría. Hemos hablado de las profesiones. Todas las profesiones tienen códigos de conducta. Existe el código de conducta del abogado, el código de conducta del contador. ¿Sí? Lo que se llama la deontología profesional. Pero de nada nos sirve esa deontología profesional si en la universidad o organización no existe un protocolo para hacerlo cumplir. Porque por definición, este señor es abogado, mira, acaba de plagiar. Yo he sido durante años profesor titular de ética y deontología profesional en la carrera de abogacía. Todos los años, 50, 60 alumnos tenían que ser sancionados en cuarto de carrera porque estaban plagiando. Y venían y decían, oye, pero no es para tanto, ¿cómo no va a ser para tanto? Eres abogado. ¿A ti se te ocurre por andar plagiando las sentencias del juez o lo que hace otro compañero? Vamos a ver. Ahora bien, si hay un protocolo que se va a cumplir, no vamos a ninguna parte. ¿Cómo trabajamos después la cuestión de la integridad con otras herramientas, como por ejemplo la gestión por competencias o la evaluación de desempeño? Del mismo modo que nosotros evaluamos a un profesional para darle un cargo en base a lo que sabe técnicamente, podríamos valorarlo en ética e integridad. Existen modelos de evaluación de competencias en ética e integridad en las administraciones públicas, hay que echarlos a funcionar. Y existen evaluaciones 360 y herramientas de evaluación de desempeño oportunas para hacerlo. Una herramienta complementaria también. ¿Sí? Entonces yo diría que las universidades pueden desarrollar sistemas o marcos de integridad institucional que estén articulados con lo que se hace en otras instituciones. Y que en una sociedad, de hecho, si cada institución pública, organización, medio de comunicación, organización de la sociedad civil, etcétera, etcétera, trabaja por su parte en el diseño de un sistema de integridad interna y generamos enlaces de integridad entre ellos, es probable que logremos sociedades mejores. Lo bueno es que ya se está trabajando en eso. Ya existen reportes de la OCDE, por ejemplo, sobre los sistemas de integridad nacional, ¿no? Son una herramienta interesante para diagnosticar qué es lo que podemos hacer. Gracias, Jaime. Adelante. Es que antes que nada se me está olvidando decir por qué pusimos esa imagen, brevemente les comento.
Hércules enfrentándose a la hidra de Lerna. Quisimos elegir una imagen que de alguna manera fuera simbólica, que representara algo. Hércules, pues como ustedes saben, en la mitología griega es un ser hijo de Zeus que representa la fortaleza. Y la hidra de Lerna es un monstruo, es una especie de serpiente que tiene muchas cabezas. Y por cada cabeza que le cortaban, le nacían dos nuevas cabezas. Entonces era un monstruo que atemorizaba a la región de Lerna, ¿sí? Y entonces era invencible. Entonces ese fue uno de los retos que tuvo que enfrentar Hércules. Y lo que hace es que más que la fuerza utiliza la astucia. Bueno, la combinación entre fuerza y astucia. Entonces esto es una analogía con el tema de la corrupción. La corrupción es un monstruo. La corrupción es un monstruo que tiene muchas cabezas. Y cuando descabezan a algún corrupto, vienen nuevos corruptitos, ¿no? Los corruptos tienen a sus hijitos, tienen a sus huevitos y salen más corruptos, son redes de corrupción. Entonces la forma de vencer a la corrupción, porque además ahí es otra pregunta que es muy interesante comentar, que hay gente que se pregunta, bueno, ¿y cómo se vence a la corrupción? Hay gente que dice que no tiene solución la corrupción, y que así somos y que esto es parte de la humanidad. No obstante, cuando uno revisa la historia y se mete en profundidad con esos temas, sí hay soluciones, históricamente como en la época contemporánea. Entonces, retomando la analogía, es que se requiere fortaleza, se requiere colaboración, se requiere astucia, se requiere inteligencia para enfrentar la corrupción. Y Hércules logra vencer la corrupción apoyado en su sobrino, ¿sí? Es decir, ahí hay colaboración, solo no pudo, necesita de la colaboración. Y aquí esto me remite a la frase aristotélica del Salón político, que el hombre es un animal político, somos animales sociales y nos necesitamos unos a otros, ¿no? Entonces es un poquito la razón de por qué elegimos esta pintura, que por cierto les doy el dato del autor, se llama Bernard Picard, que es un autor francés del siglo XVII, ¿no? Bien, dicho esto, y volviendo a la pregunta que hace Nuria, ¿qué podemos hacer en la universidad? Sin duda, para combatir la corrupción, pues se requiere mucha sagacidad, mucha inteligencia. Se requiere aterrizar, ¿no? Aterrizar las cosas que vayamos a pensar. Dentro de los diversos enfoques que ha habido para combatir la corrupción, bueno, pues hay un enfoque legal, jurídico, económico, pero hay algo que, bueno, desde mi punto de vista, no se había anexado, y es el tema del enfoque de la ética, el tema de la ética pública. Y este enfoque va precisamente a que todo individuo tiene que forjar de lo más profundo de sí mismo, de la parte interna, tienen que salir esos valores y esa conciencia para no empezar, para que él mismo se limite y no haga o no realice actos corruptos. ¿Sí? Entonces ahí entraría el tema de la ética, el tema de la filosofía, el tema de los valores, el tema de la axiología. Y si nosotros hablamos de la ética pública bajo este enfoque, entonces podríamos hacer muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, se pueden crear consejos éticos universitarios, algunas universidades cuentan con ello, ¿sí? Y este consejo ético va a tener un lugar donde trabajar. Entonces necesitamos una oficina de ética universitaria. Obviamente se requiere de un código ético universitario y códigos específicos, es decir, la universidad es una institución enorme, ¿sí? Obviamente tiene que haber un código general, pero hay diferentes áreas dentro de las universidades, entonces se requieren códigos específicos. Después, ¿quién va a transmitir el conocimiento o esos valores a la comunidad universitaria? Pues ahí entonces necesitamos formar especialistas éticos o especialistas en valores que vayan y que expliquen lo que significa cada uno de esos valores. ¿Qué significa la transparencia? ¿Qué significa la magnanimidad? ¿Qué significa el honor? Que la gente comprenda cada uno de esos valores y que los interiorice. Entonces necesitamos generar una cultura ética en la comunidad. Para eso, bueno, pues sí es importante que haya asignaturas de ética en los planes y programas de estudio de todas las profesiones. Pero ¿quién va a dar esa asignatura? Porque si hace una asignatura, pero si ya el profesor y no cree en la ética, como decía la maestra Nuria, pues entonces ahí eso no va a tener un efecto positivo. Entonces necesitamos también crear una cátedra de ética propia, ¿sí? En donde esta cátedra, bueno, de ahí se hagan foros, simposios, conferencias, etc., ¿no? Eso dentro de la universidad, empezando por nosotros mismos. Si nosotros mismos ya vamos generando una cultura ética, entonces podemos ser un actor hacia la sociedad. Y ahí, bueno, pues estaría el tema de los diplomados en ética y bueno, aprovecho para señalar que en nuestra
nuestra universidad hemos creado el primer diplomado en ética pública y prevención de la corrupción, en donde está compuesto por puros funcionarios públicos de diferentes instituciones, y es importante ver, y a mí me da mucho gusto saber que todas estas personas que están ahí vienen con esa idea de combatir la corrupción. Entonces, si hacemos otros diplomados, pues eso sería interesante, vincularnos obviamente con instituciones públicas, por ejemplo, ahorita que está el Sistema Estatal Anticorrupción y están los comités de participación ciudadana, se nos han acercado y afortunadamente tenemos vínculos positivos con ellos, estamos haciendo acciones, ¿no? Entonces sí se pueden hacer muchas cosas. Tenemos ahorita estamos vamos a participar para la creación de una red iberoamericana en ética pública, ¿sí? Tenemos algunos proyectos con otras universidades, con la UNAM, con algunas otras universidades de otros países. Entonces sí podemos ir haciendo cosas. Y yo creo que, bueno, al menos a nivel nacional, yo he visto que en estos temas la UAM es pionero. Hemos sacado algunos materiales y ahí vamos. Entonces, eso la verdad es que me da mucho gusto. Gracias. Vamos un poquito apuraditos de tiempo. Voy directamente, Victorino, a que pudieras comentarme. En primer lugar, hacer una observación sobre el cargo de Victorino Barrios. Es importante decir que Victorino Barrios es el titular del órgano interno de control en la universidad, no de la universidad, ya que a Victorino Barrios le nombró el Poder Legislativo y le mandó para fiscalizar recursos federales y estatales, ojalá tendría recursos propios. Y, bueno, poniéndome un poquito como abogado del diablo, muchos miembros de la comunidad universitaria no confían en usted. Muchos dicen que, bueno, que es solo un florero de la administración. Otros equivocan bastante las funciones que tiene usted, ¿no? Hasta dicen que ha sido usted quien ha prohibido que se coman galletas en el servicio de cafetería de los diplomados o de los talleres. ¿Sí? Esa es lo que transmiten a los administrativos de las facultades, esa es la información que reciben. Los administrativos de las facultades la reciben la información, ¿no? Entonces, por favor, díganos concretamente, brevemente, 3 acciones concretas llevadas a cabo desde su nombramiento. Muy breve voy a hacer, pero antes yo sé que vamos atrasados con el tiempo, siempre ese es el problema. ¿Qué hacemos? Hacernos conscientes e inteligentes. Inteligentes para identificar a aquel que se te acerca y parece como que te quiere hacer el bien y te dice lo que decía Octavio Paz. Cuando un pueblo está empezando a cambiar su léxico, ya está muy cerca de la corrupción. Llegan y se te acercan, oiga, pues pónganse la de Puebla, ¿no? Con queso las enchiladas. Pero hay otro, que ese apenas lo identifiqué, me dicen, haga el examen correcto. Digo, caray, ¿y cómo es ese examen correcto? Yo creo que es la analogía de lo que han manejado, como no decirlo políticamente correcto, o lo políticamente incorrecto. Eso es lo que uno tiene que ser así como ágil para identificar. Por otro lado, no olvidar que estar en la universidad es un prestigio para cualquiera. Y por lo tanto, somos los responsables del control interno, de que no se pasen los compañeros, no solamente los otros, sino los propios. ¿Cuántas veces han encontrado compañeros así como que entran a las 9, pero llegan a las 9:20 con una desfachatez? O bien, piensan que por llevar tantos años estando ahí, ya tienen derecho a un aumento. Hay que identificar todo eso, porque se crean muchos vicios. Que no se nos olvide que en esta universidad es la casa de cristal por antonomasia. Aquí tiene que ser de aquí salen los profesionistas que van a manejar después el Estado de México y los municipios. Una cuestión muy importante, lo digo, aquí se construye la vida diaria
y sienten que nada más con una llamada o con hablar o con irse a parar una hora, ya, se resolvió. No, compañeros, si no está a gusto con su trabajo, renuncie. Si tiene otro lugar donde le paguen más, donde lo reconozcan con mucho más, pues váyase a ese lugar. Alguna vez un empresario me fue a decir, pues yo ganaba más antes de ser presidente municipal, pues ¿qué hace aquí? Váyase, váyase a donde lo reconozcan. Aquí se les reconoce. Aquí lo que ganamos es para vivir y ganamos mucho prestigio los que estamos en la democracia. Eso que nos quede claro. Somos afortunados, somos casi una élite. Pero luego nos da por decir, alguna vez estábamos los tres dando una plática a los magistrados de Centroamérica, el Consejo Centroamericano de Justicia, y se me acercó un magistrado y me dice, oiga, aquí se hace lo que la ley permite. Le digo, y yo creo que está bien, pero usted debe ser consciente de que si la ley no se lo prohíbe, hay cuestiones que no están en la ley, que se lo prohíba su decencia, decía Séneca, su responsabilidad. ¿Qué en concreto? Y esa pregunta voy a contestar rápidamente. ¿Qué en concreto hemos hecho? Bueno, pues yo creo que parar el uso y mal uso de la ley de adquisiciones. Hoy ya se hacen comités permanentemente, ya se revisan, ya gran parte de las adquisiciones que hace la UAMX ya pasan por los comités de adquisiciones de obra, ¿no? Las enajenaciones, porque si revisamos las enajenaciones, había funcionarios aquí que compraban 3, 4 carros cuando salían a la venta los vehículos, 3 o 4 carros, y no eran viejos, eran del año pasado. En 2014 hubo la venta de vehículos de 2013, que porque gastaban mucha gasolina, fue el argumento. Pero para el funcionario que lo compró no gastaban gasolina, no eran tan gastadones. Ese es el primer efecto. El segundo, que por primera vez se ponen sanciones en la web a los funcionarios. Y tercero, yo creo que estamos generando un elemento muy importante que es la conciencia de que todo lo que llegue a la UAM se tiene que comprobar con mucha sistematización, con orden. Creo que son de las cosas, no puedo enumerar otras más, pero lo más importante de todo esto es que se está generando la conciencia de que lo que es de la UAM es de la UAM y no de sus servidores públicos. Muchas gracias. Bueno, pues nos gustaría ahora contar con su participación, con preguntas que puedan hacer a nuestros invitados. Pueden pasar las edecanes el micrófono a quien levante la mano y les vamos a pedir por favor que sus intervenciones sean para preguntas y preguntas concretas. ¿Sí? Muchas gracias. Tenemos una pregunta en la última fila, por favor, gracias. Adelante. Hola, sí. Buenos días. Gracias por lo que nos compartieron. Hago un comentario y van tres preguntas, una para cada uno. Sí, Jorge le voy a pedir si es posible las preguntas directamente. Sí, es que Jorge Mayo habla de la estabilidad del sistema y que la corrupción atenta contra el sistema, en este caso el sistema educativo. Y aquí, para el doctor Victorino, sería la pregunta: con esta experiencia que tiene actualmente y con lo que nos acaba de exponer, ¿qué considera que hace falta todavía para que no solamente sea en esta administración,
sino en las que vienen por delante de la universidad, para mantener esta construcción de estabilidad. Porque como universitario a mí sí creo que me vuelve parte del problema, pero también de la solución, lo que pasó con la estafa maestra, porque creo que la universidad es para mí el modelo de la ciudadanía, de la sociedad en la que estamos inmersos. O sea, a mí sí me preocupa eso. Y celebro que haya llegado con el mecanismo que ya nos expuso. Segundo, para el doctor Oscar Diego, nos hizo algunas propuestas. ¿Cuál sería la inmediata para aprovechar este contexto en donde está aquí en cabeza la universidad del rector y el titular del órgano interno? Y me parece que, como ustedes los mencionaron, cuando se conjugan trabajos, ¿sí?, se obtienen mejores resultados. Y para el doctor Jaime, pues la pregunta sería, en su experiencia como asesor en las empresas, ¿cómo podemos vincular a este sector con la universidad? Porque a veces pareciera que son entidades ajenas y solamente se vinculan cuando hay un acuerdo extraordinario o cuando hay a través de los egresados, pero para el combate a la corrupción, ¿cómo podríamos conjuntar a ambas entidades? Gracias. Adelante. Muy bien. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta más importante que nos hacemos en la historia. ¿Qué hacer para mantener estas actividades en el tiempo? Aquí rápido menciono que cuando llegamos había efectivamente 46 expedientes de la estafa maestra que se nos estaba pasando, pero es lo que más queremos hacer. 46 expedientes, de los cuales casi la mitad hemos archivado, porque estos asuntos fueron de 2012, 13 y 14. Entonces, por la ley, ya no podríamos manejar esto. Ya han prescrito nuestra capacidad de entrarle, porque además la ley con la que estamos participando es de julio de 2017. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues delimitar con mucha claridad con la autoridad universitaria cuál es nuestro papel, cuál es nuestro trabajo, y pedir, seguir haciéndolo como lo estamos haciendo hasta ahora. Yo quiero decir que cada 4 meses le entrego un informe al Consejo Universitario, mismo que le entrego al Sistema Estatal Anticorrupción y a la propia Cámara de Diputados. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque queremos que lo que he expresado en mi exposición, que sea una casa de cristal. Entonces, esta caja y esta casa de cristal tiene que verse reflejada en las acciones que hagamos. Por lo tanto, sí, conciencia, por supuesto, inteligencia también, pero también hay que ser muy claros. Delimitar las actividades de uno y otro. Gracias por tu pregunta. Miren, lo contrario a la corrupción es la antítesis de la corrupción es la ética. Entonces, si queremos dar marcha atrás a la corrupción, bueno, pues hay que frenarla, hay que acabar con el círculo vicioso y empezar a crear un círculo virtuoso. Lo primero que yo haría es generar una cultura ética, es poner el tema en el debate, que la gente conozca, hacer una invitación a que la gente se sume a estos temas. Y bueno, decías una cosa muy interesante, decías ahora que está aquí el rector. Voy a comentar, espero no ser indiscreto, rector. Tuvimos una reunión con el rector y le propusimos toda una serie de propuestas y a todas nos dijo que sí. Entonces eso la verdad es que yo lo celebro, lo reconozco, porque han pasado administraciones, hemos hecho propuestas y la verdad es que no nos hacen mucho caso, pero aquí celebro que el rector nos haya hecho caso y nos haya hecho a cada una de las propuestas que hicimos. Ahora tenemos un problema. Hay que trabajar mucho. Así que este evento de hoy es una de las propuestas que se hizo y el rector amablemente aceptó. Bueno, en relación a la pregunta, decías, primero, citaste a Malenseña, Jorge Malenseña, un gran estudioso de la corrupción, y habla de, como señaló Vitorino al principio, ¿no? La corrupción es resultado de un acto intencional, razón por la cual los corruptos siempre existen y existirán, y cuantas mejores instituciones tengamos, va a ser más difícil que
va a haber algunos, porque hay corruptos sofisticados. De hecho, en los países menos corruptos, la corrupción es más sofisticada. Entonces, Jorge Mal enseña que uno de los contextos de corrupción es precisamente lo que llamamos las puertas giratorias. ¿Sí? Es el hecho de qué pasa cuando las personas van de los cargos públicos al sector privado, que es la inversa. ¿Okay? Del sector privado a los cargos públicos. Hay que regularlas bien, hay que definirlas después y articularlas con los sistemas de control interno. Las universidades tendrán que hacerlo también, con los sistemas de control interno que la universidad tenga. Pero también es importante trabajar la parte cognitiva. Porque muchas veces no nos damos cuenta de ese conflicto de interés. Lo convertimos en un conflicto de interés aparente cuando es real o a la inversa, o potencial, o todo lo que se suele hablar. Entonces yo profundizaría un poco en el uso de lo que la universidad tiene, que es conocimiento, para aclarar los marcos cognitivos, los sesgos, etcétera, que hace que se nos pasen desapercibidas las instancias de oportunidades de corrupción en colaboración con el sector privado. ¿Qué más pueden hacer? Ya entrando, pues, por ejemplo, las empresas pueden colaborar con las universidades. De hecho, en el paradigma de la gobernanza colaborativa, empresas, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, deberían articular sistemas de control cruzado entre unas y otras para permitir que cada una responda a los fines sociales que tiene, porque no nos olvidemos que una empresa se justifica por el fin social que tiene, no se justifica solo por hacer dinero. Hacer dinero es un valor instrumental, pero la empresa genera un valor para la sociedad. Y en eso tiene que colaborar con la universidad, ayudando, por ejemplo, a definir y financiar también, ¿por qué no?, esto que hemos llamado los sistemas de integridad. Hay algunos expertos en control que dicen que en los últimos años hemos hecho estallar sistemas de agencias de control que sirven cada vez para menos, porque empiezan por solaparse unas con otras. Bueno, pues hay expertos, de la talla de Cerrillo Sueño, que dicen que por qué no pensar que también existan entidades privadas que se dediquen al control, claro, en un paradigma, insisto, de gobernanza colaborativa, ¿no? Yo traigo aquí una cosa que me parece interesante en la experiencia personal. Nosotros en Argentina hicimos un proyecto de investigación, con la universidad tiene que investigar, tiene que formar, eso es la premisa, ¿no? Hicimos un proyecto de investigación que llamamos el genético de las empresas cordobesas. ¿Sí? Y definimos en articulación con las empresas pues un sistema de indicadores para que las empresas se pudieran percibir a sí mismas en materia ética. Es decir, cómo yo estoy posicionada en materia ética. Después eso se puede articular con normas B, etcétera, que ya existen estandarizadas para generar, pues, nosotros producimos este producto, o producimos este servicio que tiene esta calidad ética detrás, un sello ético. O sea, hay mil cosas que la universidad puede colaborar con la empresa y la empresa con la universidad para mejorar la integridad de las sociedades en la que vivimos. Gracias. Me permiten una sola pregunta nada más, por favor, al caballero de la penúltima fila. Solo me permiten una más. Buenos días, muchas gracias. Creo que es muy importante abrir esta discusión y sobre todo que se pueda pues discutir abiertamente. Yo haría una pregunta y tiene que ver con la institucionalidad en el ataque a la corrupción. En el ámbito de políticas públicas hay tres elementos: uno es el social, el otro es el técnico y el otro es el político. Entonces, la corrupción en esencia lo vemos en los tres elementos. Eso quiere decir que es transversal. Aquí lo importante, y creo que es fundamental, es el hecho de la institucionalidad del ataque a la corrupción, es decir, concretarlo en actos concretos, y eso lo planteaba muy bien Jaime. Me parece fundamental en el aspecto del carácter técnico, ¿no? En ese sentido creo que se está atacando, pero cuando tenemos una disasociación entre lo que es el carácter técnico, que fue el caso de la universidad, donde no había una alineación entre el elemento político con el técnico, pues se generan problemas, ¿no? De tal manera que se presentó incluso resistencias al interior de la universidad para que simplemente tomara posesión el órgano interno de control. Eso me parece muy importante porque ¿cómo deshacemos ese tipo de resistencias dentro del ataque a la corrupción en instituciones? Sobre todo porque la corrupción se tiene que institucionalizar, esto es, que se mantenga como elementos permanentes de la institución, no nada más que tenga una voluntad política, ¿no? Porque en este caso el órgano interno de control se crea como mandato político, que además tiene un fundamento social,
Ese fundamento social obviamente tiene que ver con el contexto político que deriva de 2018. Entonces me parece muy interesante cómo hacemos que esto se mantenga en la institución. Eso es por un lado. Y por otro lado, los protocolos que también orientan hacia la institucionalización, al ataque a la corrupción. Yo lo que veo es que todavía tenemos el elemento faltante en esa parte, que son los protocolos, que son las estructuras, que son los procedimientos y la capacitación de los elementos del personal. Yo pensaría también, hay un elemento faltante, que es el elemento social. ¿Cómo hacemos que participe la sociedad en este protocolo? ¿Por qué? Porque normalmente estos protocolos lo hacen los funcionarios públicos, ¿no? Y vamos a dejar, caballero, que responda. Bueno, adelante, es una pregunta para los tres panelistas. Gracias. ¿Quién de ustedes quiere? ¿Cómo hacemos que la sociedad participe? Es uno de los grandes retos, ¿sí? El control social, que se llama, la social accountability. Existen instrumentos, pero para eso primero, por ejemplo, si hablamos de la sociedad en general, necesitamos tener unos medios de comunicación que cumplan con su función social también. Si vamos a pedir a las universidades que cumplan con su función social, a las empresas que cumplan con su función social, habrá que ver qué hacen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son responsables de generar la falta de confianza. ¿Sí? Fíjense, uno de los factores que correlaciona positivamente con la corrupción es la falta de confianza. La falta de confianza en las instituciones y la falta de confianza en las personas, interpersonal. Y los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme, porque se dedican a lo que se puede llamar, o de hecho se llama, generar pues un bajo estándar moral, ¿verdad? Naturalizar. Entonces, yo creo que ahí hay una pata importante y las universidades tienen mucho que decir ahí, porque las universidades tienen facultades de comunicación, que tendrán que estar en colaboración con los medios de comunicación. ¿Sí? Pero yo pensaría también, ahora hablando no de la sociedad en general, que no existe nunca, ¿sí? Sino de nuestra sociedad, ¿no? Que son profesores, alumnos, investigadores, sobre todo alumnos. Yo creo que las universidades tienen que avanzar mucho en hacer que los alumnos estén presentes también en la definición de sus políticas. Las políticas de integridad, las políticas anticorrupción, de los sistemas, por ejemplo, de evaluación de riesgos, porque también ellos, evidentemente, que además son la pata de débil, eso es importante rescatarlo. ¿Por qué? Porque una instancia áulica, por ejemplo, todos los que somos profesores sabemos, es una instancia de poder. El profesor tiene un poder sobre el alumno, mayor o menor, lo tiene. Y entonces, el ejercicio del poder siempre abre un riesgo de corrupción, siempre. Un riesgo de corrupción y un riesgo de, bueno, un montón de abusos. Entonces yo creo que los alumnos deberían ser más partícipes en la definición, por ejemplo, de los instrumentos éticos, colaborar. Por supuesto, siempre con la coordinación, colaboración, asesoramiento, etcétera, de los profesores que representan, Yo creo que empezaría por ahí, incentivando esa participación social, capital social positivo. En lugar de pensar que esta universidad es un desastre, mira lo que hemos hecho de bueno y lo que vamos a seguir haciendo, súmate con nosotros a hacer. Algo así les diría. Muchas gracias. Bueno, después de estas intervenciones, les queremos hacer un exhorto a todos ustedes y a las personas que nos están viendo también a través de las redes, un exhorto para que reflexionen sobre esta temática y que la pongan en debate en sus respectivos ámbitos, en su ámbito profesional, en su familia, en sus amigos, ¿no? Para que entre todos podamos construir un dique ante la corrupción a través de una cultura de ética pública en la comunidad universitaria. Muchas gracias. Invitamos a nuestro rector a subir al estrado. En estos momentos, el doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz hace entrega de reconocimientos a nuestros panelistas, al doctor Oscar Diego Bautista, al doctor Jaime Rodríguez Alba, al doctor Victorino Barrios Dávalos y a la licenciada Nuria Ferreira Mañá. Solicitamos a
nuestras autoridades en el estrado bajar a la primera fila de este auditorio para la toma de fotografía oficial. Sean tan amables de ponerse todas y todos de pie.